palabra de Dios nos muestra desde el principio un acto profético que hacían en el pueblo de Israel, que era ungir a los reyes y a los sacerdotes para cumplir su llamamiento, para cumplir su ministerio. La palabra ungir en sí misma es enviar. La palabra ungir también es, o el ungido es el enviado. Entonces ellos los ungían con aceite puro de olivas machacadas, para que por medio de ese símbolo ellos pudieran cumplir y recibieran el dote sobrenatural de Dios, el sello sobrenatural de Dios por medio del símbolo. No era el símbolo el que tenía el poder, sino el acto de delegar esa unción sobre los reyes y los sacerdotes. Ese símbolo demostraba que ellos ya estaban listos y tenían el respaldo de Dios y el poder sobrenatural de Dios para hacerlo, que nada iba a quitarles esa unción. Ungir es consagrar, es apartar, es enviar. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Hoy en la iglesia también el Señor nos unge, pero nos unge de una manera diferente. Ya el símbolo como tal se convirtió en una esencia real, y el que unge es el Espíritu Santo. Tal vez usemos aceite como un símbolo, y no está mal como refuerzos en la fe, pero realmente el aceite no tiene en sí mismo ningún poder más que reforzar una idea de fe, de algo que el Espíritu Santo hace sobre el creyente, que es enviarlo con un propósito. Y entonces me di en la tarea de investigar la palabra unción desde el hebreo antiguo, realmente qué significa, qué símbolo tiene profundo, cuál es la simbología del aceite y todo esto, y me encontré una sorpresa maravillosa. Resulta que está compuesta de 3 letras, y la primera letra de ellas es un símbolo que es una fuente de agua que fluye. Significa que Dios te ungió para que fluyas en un propósito. Una cosa es el propósito, el llamamiento, el ministerio, y otra cosa es la unción aplicada sobre ese ministerio. Puedes tú haber sido llamado, pero no has sido ungido. Pero nunca vas a ser ungido sin antes ser llamado. Todo aquello que nosotros, como hijos de Dios, estemos haciendo fuera de la unción va a ser en la carne, va a ser gravoso, va a ser difícil, va a causar estrés, van a haber desaciertos, desilusiones, fracasos. Pero todo aquello que nosotros hagamos para lo que fuimos ungidos va a fluir como ese manantial. Entonces ya tenemos una primera forma de ese ADN de la unción, ¿no? El que está en la unción fluye, amén. Las cosas le fluyen en la unción. No quiero decir que sean fáciles, ni que no tengan obstáculos, ni que no haya oposición, ni que el diablo no se entrometa, pero hay un fluir, es decir, funciona, ¿ves? A pesar de que hay oposición, funciona. A pesar de que hay dificultades y obstáculos, los atravesamos. Hay un fluir. No sé si tú te has dado cuenta que hay cosas en nuestra vida que fluyen y otras que sencillamente no se dan. Puedes ser excelente médico, excelente músico, excelente abogado, excelente administrador, excelente influencer, lo que sea, pero si eso no fue para lo que fuiste llamado, no tendrás la unción de Dios para fluir, y será muy duro. Otra letra que tiene esta palabra en el hebreo antiguo es la letra Shin, que significa fuego que consume. Es una hoguera consumiendo. Aquel que fue ungido, la unción de Dios va a consumir su vida de todas aquellas cosas para las cuales él no ha sido llamado. Fíjate que la unción tiene un lado muy positivo, que es que nos permite fluir en aquello para lo que fuimos llamados, pero también consume aquello para lo que no fuimos llamados. Consume el pecado, que nos impide fluir en el llamamiento, consume la oposición, consume la distracción, consume personas en nuestra vida que se oponen a que nosotros cumplamos y ejerzamos ese ministerio. Es fuego que consume. Y el fuego, pues, cuando quema, ¿qué pasa? ¿A quién no le duele un quemonazo? Duele, se siente, se lastima, se quiebra, se hiere. Entonces también el que ha sido ungido, la misma unción le va a producir quebranto en su vida, porque va a consumir toda hojarasca, todas aquellas cosas que no le sirvan para ejercer su propósito. Duele cuando se cierran las puertas, duele cuando Dios te dice que no, duele cuando, a pesar de que has estudiado una carrera, no funciona lo que haces.
Duele cuando, a pesar de que crees que amas a esa persona no da resultados porque no está dentro del propósito, ni fuiste llamado para estar con ella. No tienes la unción para ella. Duele la separación, pero es el propósito de la unción. Es fuego que consume. Así que va a pasar inevitablemente. Y en tercer lugar, lo que tiene es la letra Yet, que significa separación que consagra. Dios te unge y te separa con esa unción para darte un uso exclusivo para Él. El ser ungido implica separación en muchas áreas en nuestra vida. Separación del mundo, evidentemente, pero a veces también separación de nuestra familia. La palabra de Dios dice que el primer juicio, la primera oposición viene de casa. Los primeros que juzgaron a Jesús fueron su familia, sus hermanos. Así que tal vez lo primero que pase cuando la unción empiece a caer sobre tu vida es que tú empieces a tener separación con aquellos lazos familiares que no van a estar de acuerdo contigo. Lo primero que pasó cuando nosotros empezamos a vivir en la unción del pastorado es que nuestra familia se opuso. Toda nuestra familia se opuso. Estuvieron en contra durante varios meses e incluso años. Después la misma unción consumió en ellos esa oposición. Porque la unción es fuego para adentro y fuego para afuera. Mucho cuidado con meterse con un ungido, porque quema. La unción también quema para afuera, ¿okay? Así como quema lo que hay dentro del ungido, también consume lo que hay alrededor del ungido, que se opone a que esa unción siga hacia adelante. Entonces también consume lo de afuera, pero también nos separa de personas. Aquel que es ungido de verdad y está caminando en la unción debe ser un hombre solitario. Y no estoy diciendo que no tenga una vida social y que no pueda compartir con las personas, pero sí es un hombre que sabe mantener sus límites claros con las demás personas. Sabe quién le aporta, sabe quién no le aporta, sabe qué conversaciones suman a la unción en la que él está fungiendo. Sabe qué personas lo acercan más hacia ese propósito y son igualmente ungidos y ayudan a encender esa hoguera, y termina separándose. Por eso usted ve las historias de los hombres de Dios y fueron hombres solitarios. Si usted le puede leer algún día un libro que se llama Los Generales de Dios, usted va a ver la historia de todos estos hombres. Un rasgo particular: hombres solitarios, apartados como Jesús se apartaba a orar, apartado como Jesús se apartaba de ellos un día, 3 días, una semana y se desaparecía. Usted puede leer los evangelios, Jesús les decía: nos vemos en 3 días. Y no sabían qué hacía Jesús. Se iba porque era el ungido. Se apartaba porque la unción los separaba de sistemas, de personas, de relaciones, de lugares incluso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros como iglesia y como creyentes no entendemos la unción. Pero no solo no la entendemos, lo peor, no la tenemos. Ni siquiera la percibimos. Aún más grave, no sabemos para qué fuimos ungidos. Y por eso vivimos en un destino, en un caminar sin destino, en un caminar sin propósito, sin dirección, todo el tiempo con obstáculos, con oposición, con fracasos, con cansancio y con desánimo, porque no podemos fluir en lo que fuimos llamados. La palabra de Dios dice en Jeremías 1:5: desde antes que nacieses, ¿te qué? Te formé. ¿Y te qué más? Te santifiqué, te ungí. Entonces, desde el principio, Dios ha determinado una unción para nosotros específica. Desde antes de nacer fuimos preparados, formados en la mente de Dios, en el eterno presente de Dios, con una unción específica bajo la cual vamos a ser efectivos. Ninguna otra nos va a funcionar. En la unción de otros no vamos a poder fluir, a menos de que descubramos. Esa es una palabra importante. La palabra de Dios dice: para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos y es nuestra labor, y no la puede hacer ni el pastor, ni el profeta, ni ninguno, y es comprobar para qué fuimos llamados, para qué fuimos ungidos, de qué unción nos estamos perdiendo. Porque quiero decirte, la unción es el mejor aliado del que peregrina con el Señor. De hecho, es el más grande aliado de todos, porque unge el Espíritu Santo, y la unción es el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre ti para cumplir el propósito de manera especial, sobrenatural, con el que Dios te envió. Entonces la unción, créeme, hace las cosas mucho más fáciles. La unción hace las cosas mucho más profundas.
La unción hace las cosas con gozo, la unción hace las cosas como conviene. Entonces, 3 cosas que hace la unción: hace que fluyas, consume lo que hay en tu vida que no permite que cumplas el propósito, y te separa, marca un límite entre lo que tú eres y el resto del mundo es. El poder que tiene esa unción sobre la vida de una persona, tenemos que nosotros conocerlo. Porque muchas personas no valoran la unción, es porque no han visto realmente el poder y lo que puede hacer la unción. Mire, la palabra de Dios dice en Lucas 4:18: Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Solo una porción de lo que es la unción de Jesús. Jesús tenía el poder sobrenatural para predicar. Es decir, no necesitaba hacer un gran esfuerzo. La unción del predicador estaba sobre él, donde él ponía su cuerpo, sus pies, separaba, la gente se reunía a escucharlo. ¿Por qué? Porque había una unción. El que tiene la unción del predicador no necesita buscar un auditorio, cualquier lugar es su auditorio, porque la unción está sobre él. Cualquier esquina, cualquier púlpito, cualquier prisión, cualquier hospital es un buen lugar, porque la unción del predicador está sobre él. Jesús tenía la unción para sanar. Es decir, que a Jesús lo perseguían, ¿qué? Por su unción. Enfermos. Tú ves todo el evangelio, enfermos siguiendo a Jesús para ser sanados. ¿Por qué a ti no te siguen los enfermos? Porque no tienes la unción para sanar enfermos. Pero si la tuvieras, te perseguirían. Pero ¿y cómo sabes que no la tienes? Por eso estamos predicando hoy. Por eso está interesante el mensaje, amén. La unción que está sobre tu vida te da el poder sobrenatural para hacer milagros, señales, prodigios que de otra forma sería imposible hacer y que nadie más podría hacer a menos de que tenga esa unción. Así que hay unciones específicas. Tú lo ves: unción de sanidad y milagros, o unción para moverse en sanidad de milagros. Ya te voy a explicar eso más adelante, ¿sí? Y hay unciones particulares donde solamente esa persona se mueve en esa unción. Solamente esa persona Dios la usa específicamente para eso. Yo no sirvo para eso, por ejemplo. Y tenemos que aprender a reconocerlo muy bien para movernos en la unción en la que nosotros fuimos llamados. Tú sabes, Samuel ungió a David para ser rey. Amén. Nadie más podía hacerlo como David en esa temporada. Pero también lo ungió para ser sacerdote. Entonces nadie más podía ministrar bajo la unción que David lo podía hacer. Fue el primer rey sacerdote único. Una unción única en la palabra que se repetiría otra vez ¿en quién? En Jesucristo. Es el único que nuevamente fue ungido, la simiente de David, para ser rey y sacerdote. Pero no todos tenemos esa unción. Por eso es importantísimo saber en qué unción te debes mover. Te estás moviendo, te vas a mover. Dios te ha llamado a moverte en cuál unción, para que seas efectivo, para que no sufras. Aquel que tiene su unción se mueve en su unción, ha sido enviado, llamado por el Espíritu Santo, conoce el poder sobrenatural de Dios sobre su vida, no está preocupado por lo que está pasando con los otros, porque está en su unción, amén. Pero hay que hacer una aclaración aquí, amados, porque hay una gran confusión en la iglesia, y es aclarar primero qué es unción, pastor, aclarar primero qué es dones y aclarar qué es ministerios, porque todo esto a veces lo metemos en una sola bolsa y hacemos un salpicón de cosas. Unción es el poder sobrenatural de Dios para el encargo que Dios te llamó a hacer, ¿ok? Primero es el encargo, después la unción, ¿correcto? Primero es el encargo. Fuiste llamado con algo desde el principio, pero cuando naces, Dios te unge para cumplir ese llamamiento. Eres específico para eso. Pero los dones no tienen nada que ver con la unción. Hay gente que tiene dones y no tienen unción, ¿sabía? Yo he visto pararse a gente cantar espectacular, cantar para el Señor, y no se mueve una gota de aceite Johnson's en esa administración. Y cantan maravilloso y suenan como el cielo y como los ángeles, y no hay un centímetro de unción, como he visto personas que se paran en un púlpito con una guitarra acústica a cantar y mueven toda la unción que ustedes se puedan imaginar, solo con una guitarra y una voz. ¿Por qué? Porque ahí está
la diferencia entre unción y don. Los dones, está en la Biblia, fueron dados, 1 Corintios 12, para edificación en la iglesia. Y hay muchos, hay variedad de dones, dice 1 Corintios 12. Dice que hay el don de sanar enfermos, ¿viste? Ya, ahí te digo. No, por eso te dije, no es la unción de sanidad, es el don de sanidad en la unción, ¿ok? Del sanador, que tiene un ministerio para el cual ese don de sanidad cumple un propósito. No es solo sanar por sanar, no es solo cantar por cantar, no es solo predicar por predicar, es porque hay un objeto con esta unción desde el cual yo fui llamado desde el principio. Entonces los dones pueden ser sanar a los enfermos, de hecho lo son, hablar en lenguas, interpretar lenguas, el don de la fe, de hacer milagros sobrenaturales, el don de la profecía, el don de ciencia y de palabra de sabiduría, o de tener una palabra de parte de Dios, de conocer el futuro de una forma sobrenatural, de conocer las condiciones de una persona ocultas de una forma sobrenatural. 1 Corintios 12, eso es otra predica enorme que se llaman los dones del Espíritu Santo. Pero los dones pueden operar sin la unción, y hemos visto hombres en la Biblia operando con los dones sin la unción. De hecho, yo los he visto en mi vida real, hombres operando en los dones del Espíritu, porque los dones son ¿de quién? La misma Biblia lo dice, son del Espíritu, no son de la persona. Es el Espíritu Santo, a pesar de una persona, usándolo para cumplir un propósito, a pesar de una persona. Entonces el don nada tiene que ver, o tal vez poco tenga que ver, con la unción. Y ya voy con eso. Hay otra cosa que se llama los ministerios, y esto sí es muy importante y fundamental en nuestra vida cristiana, porque los ministerios solo hay 5, no hay más en la Biblia. No está el ministerio de alabanza, no está el ministerio de niños, no está el ministerio de ujieres, no está el ministerio de sonido, no está el ministerio de comunicaciones, no está el ministerio de nada. Les decimos ministerio por cariño, por respeto, pero en realidad se llaman equipos, porque ministerios solo hay 5: maestro, pastor, apóstol, evangelista y profeta, que son los 5 ministerios de Cristo. Es decir, que en esos 5 ministerios todos nosotros debemos ubicarnos, amén. En esos 5 ministerios el creyente se tiene que ubicar para poder entender cómo es la unción. Si no está ubicado en uno de esos 5, lejos va a estar de entender o conocer o percibir o ver o disfrutar una unción, porque ni siquiera sabe qué es. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos ser pastores, pero no necesariamente pastorear. Podemos ejercer el ministerio pastoral desde una cobertura pastoral, ser consejeros, apoyar a los pastores, ¿sí? Hacer parte del liderazgo pastoral de la iglesia. Y estamos en el ministerio pastoral, ¿me estoy haciendo entender? ¿Sí? Podemos estar en el ministerio evangelístico sin ser el evangelista Gigi Ávila necesariamente, pero estamos involucrados en el ministerio. Estamos en uno de los 5 ministerios de la iglesia, y en ese ministerio mis dones se van a hacer latentes por medio de la unción y van a fluir, ¿ok? ¿Por qué? Porque dones sin carácter te van a destruir. Y ahí está el rey Saúl, un hombre que fue ungido por Dios y tenía el don de la administración y de ser rey, y el mismo don lo destruyó por no tener la unción. Tremendo esto, ¿no? Porque la unción, amados, es la que nos mantiene, es la que hace la diferencia, es la que nos guarda, es la que nos separa, la que nos consagra. La unción es la que nos hace llevar hasta el final la misión. La unción es la que nos lleva a empezar bien y terminar bien. La unción nos corrige, la unción nos endereza, la unción nos cubre, la unción nos protege, la unción nos guía, la unción pudre yugos, amados. La unción es el toque del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Puedes creer lo importante que es la unción? Y lo poco que se habla hoy en la iglesia acerca de la unción. Entonces, teniendo claro esto de los dones, los ministerios y la unción, quiero hablarte de algo importante que pasa con la unción y la razón por la cual nosotros no la podemos percibir. La unción no pertenece a este reino natural. Es decir, la unción siempre va a sobrepasar límites físicos, naturales, visuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la unción precisamente es el poder de Dios para que las cosas fluyan, avancen de una manera especial, sobrenatural, para que tengan el toque de Dios y se diferencien de lo que hace todo el mundo. Te pongo un ejemplo.
Un sencillo ejemplo. Hay pastores excelentes predicadores, buenísimos, fantásticos, maravillosos, que no funcionan en redes sociales. Lo digo yo que trabajo en redes sociales y he aprendido mucho de esto. Y hay otros que, como el pastor León y la pastora Claudia, que no son excelentes predicadores, son muy sencillos, muy prácticos, pero funcionan muy bien en redes sociales. Y con el tiempo entendí algo de las redes sociales en cuanto al contenido cristiano. Hay gente que está ungida para esto y gente que no. ¿Cómo se llama eso? Unción, punto, final. Pasa con cantantes, pasa con todos los ministerios en la iglesia. Hay cantantes que no son talentosos, pero tienen una unción de verdad, que a mí no me importa si se desafina porque, bueno, está ungido, ¿sí? Está ungido, se siente la unción cuando canta. ¿Ves? Como hay otros que son estupendos, que tú sabes que no tienen, se deberían dedicar a cantar música secular. Esa es la diferencia, eso es lo que tiene la unción, que tiene el poder sobrenatural de hacer la diferencia a pesar del talento, a pesar de las circunstancias, a pesar de la economía, a pesar del apellido, a pesar de la denominación. La unción tiene la capacidad de hacer la diferencia. David no tenía absolutamente nada para ser rey, no tenía nada, pero tenía la unción. Y cuando David ve a Samuel, yo me imagino a Samuel mirando el corazón de David diciendo: ¿estás hablando en serio, Señor? ¿Este es el rey de Israel? Este pequeñito pastor de ovejas, flaquito, rubiecito, desechado por su padre y por sus hermanos. ¿Estás hablándome en serio? Hasta el mismo Samuel tuvo que dudar de aquello de David. Dudaron sus hermanos y dudó incluso su padre, porque ahí es donde la unción entra en gracia. Y es que nos hace ser aptos y capacitados para algo que de otra manera sería imposible que lo fuéramos. Por eso la Biblia dice: no toquen al ungido del Señor, porque no se trata de un hombre, se trata de lo que lo rodea a ese hombre. No es él, no era Samuel al que David tenía miedo de tocar, era la unción que portaba él, era la sobrenaturalidad que afectaba la vida de él. Eso es muy delicado, amados. Y yo lo he podido ver con mis propios ojos. Cómo tocar una unción es de delicado, pero también cómo es de delicado que toquen la unción que hay en ti. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Tremendo capítulo de la unción en la Biblia. Tremendo momento de unción. Eliseo había muerto, incluso había sido sepultado. Llevaba algunos días de estar ahí en el sepulcro. En un momento fortuito, para no ser capturados con un cadáver, lo empujan a la tumba de Eliseo, y los huesos de Eliseo aún portaban la unción. Tremendo. Es tan poderosa la unción que aún está por encima de la muerte. Los huesos de Eliseo todavía estaban ungidos. Así que no era solamente Eliseo, no era solamente que él hubiera perseverado para recibir la doble porción de Elías, era el hecho de que esa unción, el Espíritu Santo, Dios hubiera decretado que estuviera sobre ese ministerio, amados. El desafío hoy, amados, no es pedir la unción, porque tú ya tienes una unción, quiero decírtelo. Lo maravilloso de esto es que cada uno de nosotros ya fue ungido desde la predestinación, desde la fundación del mundo. Hay un aceite dispuesto a ser derramado sobre tu vida completamente desde la fundación. Ahí está esperando. Nuestro objetivo y desafío es descubrir eso para lo que fuimos ungidos. Para descubrir la unción, lo primero que tengo que hacer es rendir toda mi naturaleza. Es lo primero que tú encuentras en el tabernáculo: un altar de bronce en el cual se sacrificaban los animales. Nadie puede descubrir la unción a menos de que haya sacrificado su vida por causa de la unción. La palabra de Dios dice que
De cierto os digo que nadie que haya dejado familia, hijos, tierras, no recibirá 100 veces y juntamente con ello la vida eterna. La vida cristiana es una vida de sacrificios, amados, pero no son esa clase de sacrificios que la mente secular tiene. Son esa clase de sacrificios que nosotros necesitamos, nos conviene hacer en virtud de la unción. Entonces lo primero que tienes que hacer para descubrir la unción es rendirte en obediencia. No es como te parezca, no es como tú quieras, no es a tu manera. Hay un lugar de rendición, hay un altar de bronce muy maravilloso para todos nosotros los hombres que se llama el matrimonio. El matrimonio en el tabernáculo de Israel estaría específicamente puesto en el primer lugar, en el altar de bronce donde se sacrifican los animales. Ahí es donde nosotros como esposos, a través del matrimonio, entendemos para qué fuimos ungidos. Por eso Dios creó el matrimonio, porque es el primer lugar donde nosotros debemos entregarnos en abnegación, en rendición, en santificación, en fidelidad. El sacrificio no puede ser: Señor, te entrego mi vida. No, a mí no me sirve tu vida, entrégasela a tu esposa. Señor, te entrego mi economía. No, a mí no me sirve tu economía, entrégasela a la iglesia, al ministerio, a tus hijos, a tu familia. Señor, te entrego mi tiempo, quédate con tu tiempo, entrégaselo a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Entrégalo en el altar de bronce en rendición y allí te ungiré. Amén. ¿Están conmigo? Por eso es el prójimo, el primer lugar donde encontramos la unción, a través del prójimo. Hace 17 años que nació mi hija, yo no había sido ungido por Dios, pero ese día, 10 días después de nacer, fui ungido por Dios en un hospital, porque mi esposa había acabado de sufrir un infarto al miocardio después de que mi hija Sara naciera. Era una bebé de 10 días y yo estaba específicamente terminando el disco, música. El disco estaba ahí y yo me puse de rodillas a orar en aquel hospital y le dije: Señor, mira, hazme un favor. Si tú permites que mi esposa viva, yo te entrego mi vida para que hagas con ella lo que tú quieras. Si quieres que sea un payaso, seré un payaso. Si quieres que sea un pastor, seré un pastor, un maestro. Lo que tú quieras seré, pero permite que mi esposa viva. Ese día fue ungido y el Señor habló por primera vez a través de la unción del Espíritu Santo y me dijo: mira, tú no me puedes entregar algo que ya me pertenece, lo cual es tu vida. Pero sí hay dos personas muy interesadas en ese ofrecimiento. Esas son tu esposa y tu hija. Entrégate a ellas para ser un pastor, entrégate a ellas para ser un padre, entrégate a ellas para ser un esposo, y así serás mi discípulo. Ese día fui ungido como pastor de mi hogar. Denle un aplauso al Señor. Rendición, amados. El lugar donde descubres tu unción es en tu casa. Amén, varones. Con tu esposa, con tus hijos. El segundo lugar donde tú descubres cuál es tu unción es muy fácil. Se llama la palabra. La palabra. Aquellos que les encanta leer la palabra, comer Biblia, estudiar Biblia, no les va a ser difícil reconocer su unción. ¿Sabe yo dónde descubrí mi unción? En el seminario teológico donde estudié. Allí vi a mi maestro, el pastor Manuel Cronfli, y yo dije: esa es mi unción. La reconocí inmediatamente. Apenas lo vi, dije: yo quiero esa unción. Igual que Eliseo con Elías, yo quiero esa unción. Yo quiero esa unción. Y lo perseguí, y peleé y luché por esa unción, y oré y rendí mi vida y trabajé para él durante años para tener la unción del maestro, amados. ¿Dónde aprendí la unción? En la palabra. ¿Dónde descubres la unción? En la palabra. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la palabra? El tercer lugar que encuentras allí, y este es el más importante de todos en el tabernáculo, es el lugar santo. Allí me voy a detener solo en uno de los accesorios, que es la menorá, el candelabro que hay judío que estaba encendido con aceite de olivas machacadas, que los jóvenes de Israel llevaban 24/7 para que ardiera el fuego en esa menorá. Y ese lugar representa la consagración de tu vida para el Espíritu Santo. Más de Él, menos de mí. La unción se confirma, se descubre, se hace visible, ¿okay? Cuando tú te rindes a la posesión del Espíritu Santo. Esto no es tan complicado, es sencillamente levantarme una mañana y de verdad de rodillas decirle: Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer con mi vida?
¿para qué me creaste? ¿Para qué me diste este hogar, Espíritu Santo? ¿Para qué me diste este talento? ¿Para qué me diste este dinero, Espíritu Santo? Y cuando te rindes, esa lámpara se enciende. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Se enciende ese llamado, ese ministerio, esa unción, y se ve con gran claridad, amados. Porque solo a través de la rendición en obediencia y la consagración al Espíritu Santo, mediante la oración, la palabra, la vida de iglesia, la santificación, la obediencia, vas a poder entrar a ese lugar santísimo donde la unción opera. Allí opera la unción, allí ya está encendido. Allí ya es cuando tú oras por los enfermos y se sanan. ¿Por qué? Por la unción. Allí es cuando ya tú predicas y tú predicas bien y no saben ni por qué. ¿Por qué? Por la unción. El primer